Inflación, un tema que parece haber salido de la nada, pero que nos golpea con más fuerza que nunca. Todos los días oímos hablar de ella, todos los días la sufrimos. Pero, ¿qué es la inflación? La inflación, dicen los expertos, es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios existentes en el mercado durante un periodo determinado de tiempo. Básicamente, bla, bla, bla. ¿Qué es verdaderamente la inflación? Para la gente común, la que trabaja, la gente como nosotros, la de todos los días. La gente que va al supermercado y ve que los productos son cada vez más caros, que lo que paga cada vez es más. Que lo que pagaba 5 ahora vale 6, lo que pagaba 50, 60, lo que pagaba 500 vale 600. Por eso, ¿qué pasó en estos 2 últimos años que nadie nos cuenta? ¿Por qué hay inflación? Durante casi 20 años nos hicieron creer que la inflación era un tema del pasado, que se había acabado, que estaba resuelto. Y entonces llegó el año 2020 y todos sabemos lo que pasó en el año 2020. En menos de una semana el mundo como lo conocíamos cambió. Los gobiernos no tuvieron más remedio que dar incentivos y pagar salarios para que la gente pudiera seguir comprando comida. Los negocios, las fábricas, todo lo que no era esencial tuvo que ser cerrado. La producción bajó a mínimos históricos porque nadie podía ir a trabajar, por lo tanto no se podía producir. Pero por suerte eso pasó y llegó el año 2022, el año de la recuperación, el año que todos pensábamos que íbamos a poder volver a nuestra vida normal y comprar. Pero ¿qué pasó en el medio? Pasó que cuando volvimos a comprar, todo parecía faltar o todo parecía estar más caro. Todo había aumentado de precio. Pero los políticos nos dijeron, quédense tranquilos, esto es transitorio, hasta el 24 de febrero del 2022, cuando estalló la guerra. Y como en toda guerra, los especuladores siempre ganan. Por eso aumentó el precio del petróleo, del gas, de la electricidad, pero también de la harina, del pan, de los fideos, de los porotos, de todo. Y con esos precios por las nubes nos preguntamos por qué la inflación afecta más a las clases media y baja. Las clases media y baja en general son los trabajadores, los que viven de un salario, los que tienen un salario fijo que se aumenta mensualmente o a veces anualmente inclusive. La inflación, sin embargo, es un fenómeno diario. Quienes tienen un salario bajo gastan en general la mayoría del mismo en pagar la cesta de la compra y los servicios. Sin embargo, estos productos que representan el 90% de su salario aumentaron en el año 2022 del 15 al 50%, mientras que solo el 10% del salario disponible se gastan en productos que prácticamente no aumentaron, del 0 al 5%. Ahora, ¿qué pasa con las clases altas, los profesionales más cualificados? Gastan mucho menos de su salario en la cesta de la compra y los servicios. Solo gastan el 40% de su gasto mensual en estos productos que aumentaron del 15 al 50%, mientras que pueden gastar mucho más, hasta el 60% de su salario, en productos que prácticamente no aumentaron, productos de lujo. Además, la inflación los afecta muchísimo menos porque tienen más poder de negociación salarial. Logran mejores aumentos de salario porque tienen más cualificación laboral. Mientras tanto, los trabajadores más pobres con menos cualificaciones tienen mucho menos poder de negociación y por lo tanto obtienen menores aumentos de salario. Además, las pequeñas y medianas industrias y comercios tienden a cerrar mucho más cuando hay periodos de inflación. Por eso no es nada raro que usted pueda ser despedido por causa de la inflación. Ahora ya sabemos que la inflación perjudica a las clases media y baja, pero ¿a quién beneficia la inflación? La inflación beneficia primero a los gobiernos. ¿Por qué? Porque los gobiernos, cuando hay inflación, cobran muchos más impuestos por la inflación y a su vez licúan la deuda que van generando por la emisión de dinero, con lo cual tienen más recursos.
también beneficia a los ricos. ¿Y por qué a los ricos? Porque los ricos tienen la mayoría de sus ingresos ajustados por inflación. Primero, porque tienen inversiones ajustadas, o segundo, porque son dueños de grandes compañías. Y justamente a las grandes empresas, a las grandes multinacionales. ¿Por qué? Porque estas grandes empresas tienen muchísima más posibilidad de eliminar la competencia en periodos de alta inflación, mientras que las pequeñas y las medianas empresas se funden, las grandes se hacen más grandes. Si les gustó, esto es información para todos. Y recuerden, la inflación no afecta a todo el mundo por igual. Hay ganadores y hay perdedores. Como siempre. Hasta la próxima.